hermoso y valioso que cada vez que escucho lo que Dios hace a través de ellos, se me pone el pecho así. Estoy feliz, contento de poder estar en la casa del Señor. Hay una presencia bien preciosa que se está desplegando esta mañana en casa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Quiero que por un minuto, 1, 2, 3 minutos, ahí donde estás, adore el nombre del Señor. Adora el nombre del Señor. Espíritu de Dios, gracias por estar en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, gracias por ser mis fuerzas. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Dónde estaría yo, Señor, si no fuera por tu misericordia? Que
angustias en ti se convierten en calma. Es algo inexplicable, pero es una gran realidad. Hoy este pueblo te adora, Señor. Hoy este pueblo reconoce su dependencia total de ti. ¿Quién es el que vive a su nombre? Quiero que se ponga cómodo en donde está. Aprovechar la oportunidad para darle la bienvenida a todos los que hoy nos visitan en la casa del Señor. Por acá me anotaron que nos visita la familia Zárraga. Quisiera verles de pie. ¿Dónde está la familia Zárraga? Pónganse de pie un momento. Adicional a estas dos personas valiosas, ¿hay alguien más que hoy nos está acompañando por primera vez? A ver, una visita. No, solo ellos dos. A ver, por acá también tenemos a otra persona. Ajá, Dios te bendiga. El hijo de nuestro hermano Rafael. ¿Cómo le dice la iglesia, Manuel, a estas tres personas valiosas que hoy nos están visitando en casa? Bienvenidos a la casa del Señor. Esta es su casa. Es un privilegio y es un honor que nos puedan acompañar. Esperamos que no sea la última vez. Dios te bendiga. Pueden tomar asiento. Amén. Hoy tengo un mega privilegio de poder compartir la palabra del Señor una vez más con este valioso pueblo. ¿Cuántos vinieron expectantes para recibir lo que el Padre tiene para usted el día de hoy? Diga, esta palabra de hoy es para mí. Diga, esta palabra de hoy es para mí. Diga, yo hoy la abrazo, pero la voy a poner en práctica. Amén. Quiero que en los próximos minutos, siempre digo así, que van a ser cortos, tengo fe que van a ser cortos. Usted esté atento a lo que el Señor hoy tiene preparado para usted. Amén. Y el Señor te da una palabra, que yo estoy seguro que a más de uno le va a llegar. ¿Por qué le va a llegar? Porque es la realidad de muchas personas en este tiempo actual. Como hay otros que ya vienen de aquel escenario, ya lo vivieron y no quieren volver a estar allá. Pero lastimosamente hay otros que dice la Escritura que el camino que al hombre le parece derecho, pero su final puede ser un camino de muerte. Y no saben que sus pies están corriendo presurosos hacia la maldad y pueden llegar a ese escenario donde yo como pastor no anhelaría que ninguno de ustedes esté. Amén. Y es por eso que la palabra de hoy, la enseñanza de hoy lleva por título Cruzando el Valle de la Amargura. Así se llama la palabra de hoy. Cruzando el Valle de la Amargura. Repítalo conmigo para que no se lo olvide. Cruzando el Valle
de la amargura. Amén. Y para eso quiero que nos ubiquemos en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 31 y versículo 32. Cuando lo tenga usted, me dice amén. Efesios capítulo 4, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 31 y versículo 32. Amén. Vamos a leer la palabra. La voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien que diga amén. Quítese de vosotros toda amargura. Escuche bien esto: enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Voy a leer la traducción en lenguaje actual. Dice: dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal, por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti está esta palabra que voy a soltar, y pido la intervención de tu Santo Espíritu para que prepare corazones y sea Él convenciendo a quien tenga que convencer, sea Él tratando de una manera muy personal con cada uno de acuerdo a la necesidad. Hoy hay una semilla en esta casa que será soltada, caerá en tierra fértil, yo así lo declaro, va a germinar y va a dar fruto, y nos vamos a encargar de ser multiplicadores exponenciales de lo que hoy vamos a recibir. En el nombre de Jesús la iglesia dice amén. ¿Cuál es el nombre de la prédica? A ver. Cruzando el valle de la amargura. Y nótese que utilizamos una de las cartas más importantes que escribió el apóstol Pablo, y hace énfasis en la primera palabra que menciona, que hace impacto ahí, es la amargura. Llama, incita a que debemos dejar la amargura. Y sabe algo, que esta palabra yo decido desarrollarla por una pregunta que me hicieron como pastor. Usted sabe que ser pastor es un compromiso grande, porque las personas piensan que los pastores tenemos respuesta para todo. Hace algunos años atrás yo estaba sentado ahí, y en un servicio, una escuela dominicana así como el día de hoy, llegó una camioneta, no sé el nombre de la persona hasta el día de hoy, me dijeron: pastor, allá afuera lo están buscando. Y yo salgo para ver quién es, y cuando salgo la persona se presenta y la persona me dijo: mire, vengo solamente, yo usted no lo conozco, pero vengo a hacerle una pregunta. Y me hizo una pregunta bíblica, porque tenía, no sé si duda o porque quería desafiarme para ver si yo tenía una respuesta al respecto. Y así como me aconteció con esa persona, me ha acontecido en distintos escenarios, pero con intenciones distintas. Cuando digo intenciones distintas, a veces alguien quiere preguntarte algo porque tiene sed de aprender, pero a veces alguien quiere preguntarte algo con la intención de cuestionarte o porque quiere entrar en conflicto. ¿Sí me entiendes? Y nosotros la palabra no la usamos de ninguna manera para contender. Pero hace poco tiempo, una mujer valiosa de esta casa me hizo una pregunta fuera de un servicio. Me hizo una pregunta, le terminó el servicio y me dice: pastor, yo quiero hacerle una pregunta porque estoy preparando un material y para mí es importante su opinión y su punto de vista. Y ella me dice: pastor, ¿qué opinión tiene? Ella va a saber quién es cuando yo mencione la pregunta que ella me hizo. Ella me dijo: ¿cómo calificaría usted el comportamiento de la mujer de Job? Me preguntó aquella hermana en ese momento. Y cuando ella me pregunta, yo de manera rápida, sin hacer un juicio de valor profundo, le di una respuesta como daría cualquiera de nosotros que está sentado. ¿Sabe qué le dije yo? Bueno, si yo pudiera definirla con una palabra, le dije yo en ese momento, sería insensatez y necedad. Le digo yo, y sé que más de una está haciendo así hoy. Y así como yo hacía, aquella hermana me dio una lección. Porque ella me dice: pastor, voy a parafrasear lo que ella me dio: pastor, solo aquellos que hemos experimentado el dolor más profundo, solo aquellos que hemos pasado por un valle de oscuridad, de tristeza y dolor, podemos entender la conducta de aquella mujer. Cuando aquella hermana me dijo esto,
Me dijo, ¿sabe por qué, pastor? Porque ciertamente Job, de sus lomos salieron los hijos. Y no voy a cuestionar quién ama más un hijo, si el papá lo ama, los papás también amamos. Siempre dicen que los hijos son de la mamá, los papás también amamos, por favor. Pero yo sé que el amor de una mujer es desmedido. Y ella me dice, la gente hace énfasis y las prédicas giran en torno a Job por la cultura que tenía en aquel tiempo, ¿no? Y es que era un hombre justo, Job era un hombre justo. Pero nadie habla de ella solamente para cuestionarla, para señalarla, para llamarla necia, para llamarla insensata. Pero nadie se ha preguntado, Pastor David, ¿cuántos hijos se le murieron en un día a esa mujer? Nadie ha preguntado el dolor que ella experimentaba y aquella respuesta que ella tenía hacia Job cuando le decía, maldice a tu Dios y muérete. Y ojo, yo no estoy justificando la conducta de aquella mujer, pero sí estoy siendo empático con el dolor del otro. Porque es muy fácil hacer juicio de valor de las personas cuando no sabemos el infierno que muchas veces ellos puedan estar atravesando. Y cuando aquella hermana me dijo eso muy por encima, yo lo profundicé un poco más, yo automáticamente le digo, wow, Seba, tiene razón, porque aunque seamos pastores, también tenemos mucho que aprender de la oveja. Y le dije, tiene una gran verdad lo que usted dice. Y fue tanto que dije, de aquí yo voy a sacar una prédica. Y hoy les traigo en esta casa, cruzando el valle de la amargura. Ahora, la amargura, ayúdeme, porque a mí me gusta que la gente participe. Cuando usted escucha ese término amargura, ¿qué se le viene a la mente? Por ahí dicen ¿qué? Resentimiento, dice la hermana Eida. ¿Alguien más? Frustración. Está la gente enfocada. ¿Qué más? ¿Ah? Dolor. ¿Cómo? Ok, dicen problemas de autoestima. Rabia. Impotencia, ¿verdad? Aflicción. Dolor. Yo busqué en el diccionario de la Real Academia Española, porque ahora todo es la guía. Te voy a buscar algo, lo primero que le sale es la guía. Y mire lo que dice: amargura es un disgusto o tristeza por no poder satisfacer una necesidad o deseo. Dios mío, qué profundo. Escuche bien: disgusto o tristeza por no poder satisfacer una necesidad o deseo. Y adicional a eso, el pastor le colocó sentimiento prolongado de frustración, que por ahí lo dijeron, o resentimiento, que por acá también lo dieron, por eso están conectados conmigo. Coloqué acá en negrita. Dice, la amargura es una ausencia total de gozo. Escuchen bien esto. La amargura es una ausencia total de gozo. Y es la incapacidad que tiene una persona de ser feliz. Ay, Dios mío. La incapacidad que tiene una persona, Alexa, para ser feliz. Entonces hay que prestarle atención a la amargura, ¿sí o no? Yo le voy a hacer una pregunta y se la respondo usted mismo. Y no vaya a estar pensando en el que tiene al lado. Mire primero la vida que tiene en su ojo. En algún momento, sé sincero contigo mismo, ¿has estado transitando el valle de la amargura? ¿En algún momento de tu vida te has sentido en amargura? ¿Te has sentido frustrado, con resentimiento, con enojo? Como si pareciera imposible, hermana, ser feliz. Como que si el gozo... El salmista David en algún momento experimentó esto. Y él decía, devuélveme el gozo de la salvación, porque sintió que lo había perdido. Así que no quiero que satanice ese término, porque a más de uno de nosotros en algún momento la amargura nos ha visitado. ¿Oyó? Y es por eso que el apóstol Pablo lo menciona en la carta. Si él lo menciona es porque a alguien le queda el traje. Si él lo menciona es porque alguien necesita trabajar esa área en su vida. Ahora el pastor le da el título y dice, cruzando el valle de la amargura. ¿Y sabe por qué decidí colocarle cruzando? Porque cruzar es algo de transición. Cruzar no tiene que ver nada con estacionarse. Cruzar no tiene que ver con adecuarse. Cruzar no tiene nada que ver con conformarse. Cruzar no tiene nada que ver con instalarse para siempre. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Quiere decir que si yo puedo cruzar el valle de la amargura, mire, tiene que ser porque sí, una circunstancia pasajera en tu vida. Pero pastor, esa no es mi realidad, pastor, porque es que el hombre que duerme a mi lado tiene 20 años más amargo.
que una azúcar cuando la están preparando para hacer un melado, creo que yo no sé mucho de eso, pero estamos sentados ahí, hermano, antes de subir, me llegó ese ejemplo, yo no sé si lo recordaré de mi abuela, es parte de mis pensamientos del año de la pera, pero creo que cuando la persona se pasa de fuego con el caramelo, ¿qué acontece? Uy, qué bueno, no me equivoqué. Se pone amargo, porque está sometido, dice, ¿qué? Y se endurece. ¿Pero por qué pasa eso? Porque fue sometido al fuego, a demasiado fuego. Mire, nosotros somos maracuchos, pero más de uno nos quejamos de las altas temperaturas en nuestra ciudad. Así que por mucho que digamos con el orgullo la tierra del sol amado, a más de uno a las 12 o una de las 2 de la tarde tiene los cables cruzados. Si está en un lugar donde si suspenden el sistema eléctrico, a más de uno se le ve la cara de molestia. ¿Por qué? Porque no a todos les gusta pasar ese proceso de estar sometido a altas temperaturas. Porque ¿qué pasa cuando la alta temperatura llega a tu vida? Se evidencia lo que hay, y era lo que yo hablaba la semana pasada. Cuando la alta temperatura llega a nosotros, se evidencia lo que hay. Si hay frutos de labios que confiesen su nombre, bravo, un aplauso, necesitamos aprender de usted. Pero si se evidencia lo contrario y está relacionado con lo que el pastor Edwin está hablando, entonces esta palabra era para usted. Si cuando te someten a altas temperaturas de fuego, el apóstol Pablo dice, no sorprendáis por el fuego de la prueba que pueda venir a vosotros como si fuese algo de lo cual se asombra. ¿Lo han leído? Porque es que el justo no solamente por la fe vivirá, sino que el justo con dificultad se salva. Lo dice la palabra, lo afirma, no lo digo yo. Dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Ahora el pastor Edwin está diciendo que como vienen aflicciones es normal y es aceptable que yo esté en amargura. No, mi hermano, porque el apóstol dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ahí hay una gran diferencia. A nadie le gusta la temperatura de 12 a 2. A mí no me gusta, hermano, yo voy a ser sincero. Y si ando en el carro y no tengo aire acondicionado, en las orejas se le pone rojo a uno. Pero de ahí a maldecir mi realidad y a maldecir al que va manejando al lado mío porque se me atravesó o algo, ya eso es traspasar barreras. Usted puede molestarle una situación porque a usted no le gusta la injusticia, es su naturaleza como hijo de Dios, pero de ahí a traspasar la barrera de caer en el pecado es otra cosa. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hoy el sistema lo maneja como inteligencia emocional, no artificial, no habla de inteligencia emocional. Hoy el sistema te dice en la empresa, a nivel de organizaciones, te dice cuenta hasta 10, respira, haz una pausa activa y vas a poder drenar. Pero son los hijos de Dios, no nos mandan a contar hasta 10, los hijos de Dios nos dicen, te recuerdo que te di dominio propio. Y con el dominio propio, tú vas a poder canalizar todo eso. Mira, esos mutantes que quieren salir, esos dinosaurios que muchas veces quieren salir de cada uno de nosotros. Así que cuidado con este tema de la amargura, porque es una ausencia total de gozo y está relacionada directamente con el disgusto o la tristeza por no poder satisfacer una necesidad o un deseo. Ahora, escuche bien, yo digo cruzando el valle de la amargura. Ya hablé de lo que significaba cruzar. Cruzar es transitorio, no es eterno. El pueblo de Israel estaba diseñado para cruzar rápidamente, duraron 40 años por la desobediencia, por la amargura que había en sus corazones, por la blasfemia, por la murmuración. Pero no eran 40 años que el Señor lo quería tener dando vueltas ahí. El hombre muchas veces se labra su propio camino. Pero ahora, yo le coloqué por título, cruzando el valle. Ahora vamos con el baile. ¿Quién sabe acá lo que es un baile? Un baile. Quiero el concepto de un baile. Lo que divide dos montañas, la planicie, la parte baja. Es la parte. Ok, el valle es una parte corta. La palabra valle está mucho en la palabra de Dios. Ok. Habla del valle de sombra de muerte. Ah, ya voy a llegar, ahorita voy a hablar de 3 valles. Habla del valle de sombra de muerte. ¿Verdad? No es que es imposible atravesar. Y si
tiene cerros, ¿verdad que sí? Está el Ávila inmenso, creo que Guarera Reparo que le llaman, no sé cómo se llama eso, pero está el valle. ¿Qué particularidad tiene un valle? El valle es bajo, ¿veis? Lo digo. El valle es la parte baja. ¿Ok? Si yo pudiera llevar a otro lenguaje, Aymara, yo diría tocar fondo. Porque estar en las montañas, en lugar de las águilas, diseñado para todos, queremos estar en la parte alta. ¿Por qué la parte alta? Porque en la parte alta uno tiene la sensación de control. Cuando yo estoy desde la parte alta y yo puedo visualizar todo el panorama, yo tengo claridad. Y tengo autoconfianza de los pasos que yo voy a dar. No sé si me entienden lo que quiero decir. Porque yo puedo observar todo como un centinela. Pero ¿qué pasa? El que está rodeado de montañas y se encuentra como José en una cisterna, en una parte baja, en una parte oscura. Muchas veces puede vivir en incertidumbre, porque tinieblas son 10.000 noches de oscuridad. Y vivir en oscuridad, muchas veces yo se los he dicho acá en la congregación, es como que cuando se fue en el mes de marzo del 2000, no sé si fue 17, 18, ya no recuerdo qué año fue, o 19, cuando nos suspendieron casi una semana el sistema eléctrico, ¿se acuerdan? Cuando hubo el colapso, llegar las noches, se acabaron, ya no había plantas, ya no había gas, gasoil, gasolina, ya no había nada, y había una oscuridad total, y para colmo había días que ni la luna se veía. Cuando usted se consigue este tipo de tiniebla, ¿verdad? Este tipo de oscuridad, eso puede traer confusión en una persona. Aquel que vive en un edificio, en el piso 12, por darle un ejemplo, y le toca salir de una emergencia en horas de la noche, durante ese periodo de 5 días que estuvimos sin servicio eléctrico, a la 1 de la mañana, con el niño para llevarlo al médico, porque el niño, Dios guarde, presentó una emergencia. ¿Usted cree, por muy desesperado que pueda estar el papá o la mamá, si no hay servicio eléctrico en toda la nación, si no hay un teléfono porque ya estamos todos descargados, cómo cree usted que va a bajar? Quizás el ejemplo es un poco inverosímil, porque el desespero de una emergencia nos puede llevar hasta volar. Pero normalmente la naturaleza del ser humano, cuando no ve, cuando no sabe qué hacer, uno trata de tantear. Porque uno sabe, más cuando pasamos de los 40, que si medio se da un golpe puede ser fatal y después esos huesos no pegan. ¿Me entienden? Entonces nadie cuando está en tinieblas corre confiado, porque cuando estamos en tinieblas hay confusión. La oscuridad trae confusión. Por eso muchas personas que están en tinieblas no saben lo que están haciendo. Por eso muchas personas que están en tinieblas tropiezan y vuelven a caer en el mismo hoyo. ¿Por qué? Porque hay tinieblas, tienen ausencia de la luz de Cristo. Y cuando una persona está transitando el valle o está cruzando el valle de la amargura, se siente literalmente de esta manera. El pastor Richard mencionaba y decía que la escritura menciona, para ser más específico, en el Salmo capítulo 23, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, digo, ¿quién lo dijo? ¿Ah? David, ahí habla de un tipo de valle. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora yo voy a ir más profundo en esa situación que David expresaba. Todo lo que David hablaba no era una poesía común. Todo lo que David hablaba era producto de una experiencia que él había vivido. Y se dice, escuche bien, los grandes estudiosos de la arqueología y de la teología expresan que no fue una simple metáfora lo que David dice en el Salmo 23, versículo 4. Una metáfora es una comparación que no es real. ¿Sí me entienden? Dicen que sí era real. Y se dice que por lo menos una o dos veces al año a los pastores de ovejas les tocaba vivir un momento bien difícil, atravesando lo que llamaban el valle de sombra de muerte. Se dice geográficamente que existía un territorio entre el sur de Jericó, escuchen bien, y entre el Mar Muerto, que en un periodo, hay una temporada del año en la que había una sequía que obligaba a los pastores a mover a sus ovejas. Y tenían que pasarla por un valle, pero era un valle, dicen que era de aproximadamente 7 kilómetros, un poco más, me acordé del puente sobre el lago, de lo largo que era. ¿Ok? Y el pastor de ovejas tenía que cruzar, pero había una particularidad. Así como Caracas está cubierta de montaña, este valle del que hablaban a través de la historia estaba cubierto, pero como de unos acantilados o piedras rocosas que podían tener una altura de hasta 500 metros. Imagínense usted esto. Y dice que el espacio para la oveja, para transitar, era tan angosto que muchas veces no podían ni siquiera darse la vuelta. Tenían solamente que caminar. Pero en medio del camino, escúchame, pasaba algo. Y era que como era un espacio muy cerrado y como había sequía, ¿verdad? Las temperaturas eran tan elevadas
que si usted a las 12, 1, 2 de la tarde, horario Maracucho, pasaba esa oveja por el valle de sombra de muerte, ¿qué cree usted que iba a pasar? No iban a vivir para contarlo. Se infartaban por las altas temperaturas. Y entonces los pastores de ovejas utilizaban un horario. Le estoy hablando de historia, le estoy hablando de arqueología, le estoy hablando de teología. Después usted lo va a buscar y se va a quedar sorprendido de todo lo que se consigue. ¿Ok? Y mencionan y dicen, afirman que el pastor de ovejas iba con su callado, con su vara, al pendiente de que las ovejitas no fueran a caer donde no tenían que caer, que las ovejitas no fueran a desfallecer en medio de lo que literalmente ellos mencionaban como un valle de sombra de muerte. 7 kilómetros de tiniebla, 7 kilómetros de una temperatura que quizás no era la más deseada. Y hay otra particularidad, y era que los pastores de ovejas se ponían de acuerdo para atravesar al rayar el alba. Mira, quiere decir al amanecer o cuando ya estaba llegando la noche. ¿Qué significa eso? Que había más oscuridad. No era las 2 del día donde el sol quizás puede penetrar con los rayos. Era en un momento oscuro. Y por eso David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, sometido a temores, sometido a sentencias de muerte, a sensación de que todo lo que estoy haciendo me sale mal, a sentimientos y a pensamientos que me hacen pensar, para la redundancia, que voy a morir porque estoy enfermo, que voy a fracasar, que no voy a levantar cabeza nunca. Así como muchas veces tú te sientes, y eso te ha llevado a una posición de amargura, así quizás David se sintió en algún momento. Pero con todos los temores que David podía tener, él afirmaba y decía, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Palabra, lenguaje maracucho. Aunque yo me desvíe para la derecha o para la izquierda en mi necedad, tu misericordia y tu gracia es tan grande sobre mí que tú me guardarás. Den un aplauso al Señor. Hay otro valle que se menciona en la Escritura, y el valle que se menciona está en Ezequiel. ¿Cuántos lo han leído? En el 37 dice, el valle de los huesos secos. Y es muy fácil, porque en el caso del valle de los huesos secos no existe geográficamente un lugar, es espiritual. Fue una visión que el Señor le da al profeta. ¿Ok? Y él la describe, pero él consigue en aquel valle solamente huesos secos de humanos. Fue simplemente lo que se consiguió en ese lugar. En pocas palabras, como que usted vaya a un cementerio, que en el país habían algunos, lastimosamente decirlo, que han sido profanados para robar quizás algunas pertenencias que pudiesen tener. Familiares muchas veces le dejan a la persona cuando fallece, y en Venezuela hemos visto eso. En algún momento yo creo que hasta los féretros se los estaban llevando, y en más de algún lugar se llegaron a ver huesos y restos humanos. Algo así, pero aún más extenso, más extremo, fue lo que vio Ezequiel. Un valle de huesos secos. Si yo, una de las mujeres que están acá, la llevo al cementerio Corazón de Jesús, por darle un ejemplo, y ella caminando, medio ve un piecito así salido porque hay una bola medio rota, estoy seguro que grita, porque la mujer es una cucaracha, mire, se desespera. No me quiero imaginar con una situación como esa. Pero Ezequiel observa este escenario que estoy seguro que lo pudo haber impactado. Y el valle de los huesos secos hoy puede representar para nosotros una situación, escúcheme bien, una condición para muchos de mortandad espiritual. El valle de los huesos secos puede representar para muchos que hoy se sienten sin esperanza. No solamente sin esperanza, hay muchos que tiraron la toalla. Hay muchas personas de las que están en este lugar sentadas que desde hace años, ay Dios mío, no sienten la presencia del Señor. Y están conscientes que lo necesitan, que Él es la fuente correcta, pero no hay intimidad con Él. No hay relación con Él, no hay una oración en la noche ni siquiera para dormir, no hay una oración en la mañana al levantarse, no se alimentan de la palabra, no le dan el uso correcto a este medio para alimentarse. Y aquella persona que ha dejado de hacer esto hoy por hoy está transitando por un valle de huesos secos. Es inevitable no colocarle la cereza del pastel. Si la persona está transitando por un valle de huesos secos y está seca, valga la redundancia, está en amargura. Porque amargura es sentimiento de frustración, resentimiento de algo que se pudo lograr y no se hizo. Muchas veces no nos aceptamos ni a nosotros mismos, hermano.
Muchas veces no estás conforme con lo que eres. Muchas veces no estás conforme con tus acciones. Pero ¿qué estás haciendo para que eso cambie? ¿Qué estás haciendo distinto para que tu vida no siga siendo la misma? Es que ya yo no tengo la edad de esos jóvenes que estaban aquí adorando, de los que estaban saltando, o de las jóvenes que estaban danzando. Pastor, ya el tren me dejó. No, mi hermano, sáquese ese chip de la cabeza y dice, porque mientras hay vida, hay esperanza. Hay un hombre en la escritura llamado Caleb, que heredó, mire, casi llegando ya a los 100. Porque el hombre le creyó al Padre, tenía valentía, tenía gallardía. Y siempre lo he dicho y hoy lo vuelvo a repetir, la edad de una persona no determina lo exitosa que pueda ser. Lo que hace la diferencia de una persona exitosa, escúcheme bien, es el temor a Jehová y lo que pueda alcanzar en la tierra producto de su diligencia, producto de su esfuerzo. Porque que la fe sin obra es muerta. Denle un aplauso a mi padre. Va a ser breve, voy a ir a la última fase para hablar de algunos personajes en las escrituras que experimentaron lo que es la amargura, porque tenemos que irnos a la luz de la palabra. El primero ya lo mencioné, ¿quién era la esposa de Job? ¿Cuántos están de acuerdo con lo que dijo el pastor de la esposa de Job en la introducción? Es muy fácil, hermano, hacer un juicio de valor de una persona, pero hay que estar en los zapatos de esa persona para saber lo que ha vivido. Y lo que ella estaba viviendo era doloroso. Lo que ella estaba viviendo era muy, muy doloroso. Así que, aunque usted diga, no, pero es que esa persona está muerta, no profiera palabras violentas. No juzguen ni siquiera a aquellos hombres y mujeres en la escritura que hasta el día de hoy sirven de referencia y nos dejan una enseñanza a nosotros. Porque créanme, que si se escribiera un libro de usted y un libro mío y otra generación lo leyera, yo no sé qué dirían de ti, yo no sé qué dirían de mí. Que el término amargura está relacionado con un sentimiento de frustración, resentimiento por no poder alcanzar algo. ¿Verdad que sí? Hay una historia en la escritura, está en el libro de Primera de Samuel. ¿Cuántos la han leído? 3 personajes icónicos. No voy a hablar de Samuel, voy a hablar de Ana, voy a hablar de Penina, que era la entrenadora de su alma, y de Elcana. Estos 3 personajes. ¿Qué pasó? Usted lo conoce más que yo. Ana soñaba con ser madre. Ana estaba casada con este hombre, lo amaba con su vida. Este hombre amaba a Ana de manera desmedida. Pero el hombre también tenía, porque en aquel entonces se practicaba la poligamia, y él tenía otra esposa llamada Penina. Pero Penina representa la necedad. Penina representa lo que llega para incomodar. Penina representa ese talón de Aquiles, esa situación que es vulnerable en tu vida, que te recuerda que eres polvo. Penina se burlaba de Ana. Penina todo el tiempo le llegaba a Ana, y si era posible, me imagino, voy a profundizar yo más en el mundo de la creatividad, me imagino a Penina embarazada, y Penina, aunque no le diera los síntomas que algunas mujeres le dan, que le dan náuseas, que le dan ganas de vomitar, me imagino a Penina, si es posible, metiéndose el dedo para vomitar y que la otra viera las evidencias: yo estoy embarazada, entregándole en cara constantemente a la otra lo que ella sí había podido alcanzar. ¿Qué trajo esto en Ana? ¿Qué trajo esto sobre el espíritu de Ana? ¿Qué pasó con el comportamiento de Ana? ¿Qué vino sobre Ana? Vino un valle de amargura. La visitó, fue sometida, fue llevada al mismo escenario del valle de la amargura. Y Ana lloraba. ¿Cuántos han leído? Dice la palabra que Ana lloraba. Ahora, Ana lloraba quebrantada en el espíritu, lloraba porque danzaba, o lloraba de dolor, lloraba de impotencia. Lloraba porque mientras que la otra estaba pariendo, hacía competencia con una coneja y ya está embarazada otra vez. Y Penina paría y se burlaba. Y Ana no podía lograrlo. Y había voces por ahí externas e internas que le decían: Ana, ¿estás viendo? Y eso que tú vas al tabernáculo, y eso que tú ofreces ofrenda para el Padre. Mira cómo eres una mujer tan apacible, que lo adora. Mira todo lo que has hecho, mira todo lo que has sembrado, y aún así no has podido alcanzar. Siempre hay gente así, ¿no yo? No has podido alcanzarle. Mira la otra, una hija del diablo. Mira la ve que ni siquiera cuida a los hijos. Mira cómo pare, como una gata. Y Ana comienza a transitar en amargura.
Pero Ana entendió que ese lugar no era para permanecer eternamente. Ana entendió que era un valle y el valle hay que cruzarlo. El hermano Richard, el pastor, dijo que normalmente un valle es corto y debe ser cruzado, es la naturaleza del mismo. Y Ana cruzó la barrera del dolor en busca de su milagro. En medio de la amargura, escúchame bien, ¿qué hizo Ana? ¿Será que Ana se puso a maldecir su realidad en medio de la amargura que la estaba visitando? ¿La visitó o no la visitó la amargura? Dígame. ¿Pero prosperó la amargura en Ana, sí o no? No prosperó, ahí está la diferencia. No prosperó, así como la enfermedad te puede visitar, te agarra una gripe, pero usted le dice a la gripe, te vas de mi cuerpo, en mi cuerpo no vas a permanecer, aquí no hay espacio para ti, porque Isaías 53 dice que mi Padre se llevó mi enfermedad a través de su Hijo Jesús, y yo por su llaga he sido sanado, así que aléjate, fuera. Y Ana en su momento decide ir hasta la misma presencia del Padre, glorificada por el sacerdote, a llorar allá en el tabernáculo, que la confundieron hasta con una borracha, porque los hijos de Dios, aún haciendo lo correcto, van a ser señalados. Preocúpese cuando no le tiren piedra. Pensaron que estaba borracha y la mujer estaba llorando quebrantada por su proceso, pero el Señor, para hacer más corta la historia, cambió el destino de Ana. Y más temprano que tarde, Ana, escúcheme bien, Ana hizo algo distinto. Ana dejó de llorar. Ana dijo, no quiero seguir en amargura, quiero que mi vida cambie, quiero que mi vida sea distinta. Señor, hoy hago votos delante de tu presencia, hoy me comprometo contigo. Si tú me das un hijo, si tú cumples el anhelo de mi corazón, yo te lo entrego al servicio de tu obra, para que sea un profeta, para que sea un sacerdote que ministre en tu altar. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Eclesiastés dice, mejor no prometer que prometer y no cumplir. Ay, Dios mío, hay gente que le pide algo al Señor, pero cuando le es otorgado se le olvida. Eso es harina de otro costal y hay otra prédica que estoy preparando para eso, pero Ana no fue así. Cuando Ana se da cuenta que está embarazada, la historia cambió y automáticamente le estaban diciendo, señoras y señores, pasajeros del vuelo o pasajeros del tren, porque estaban por tierra, que estaban cruzando el valle de la amargura, tenemos una buena noticia para ustedes: han terminado su proceso. Y Ana vivió una nueva historia, una historia de bendición, y llegó Samuel a su vida. ¿Ok? Pero ahora voy a profundizar más en una historia de amargura de otra persona que por mucho tiempo hemos etiquetado y hemos señalado. Hoy se van a caer aquí muchos conceptos que las personas a veces tienen. Así como hemos cuestionado a la esposa de Job, sin pensar en el dolor que ella tuvo, aparece una jovencita en la escritura. Una jovencita que era muy feliz, que nació en un palacio. Una jovencita de las que muy pocos hablan. Esta jovencita creció y jugaba con su hermana, jugaba con sus hermanos y era muy feliz, pero nada más y nada menos que era hija de un rey. Hija de un rey. Y en algún momento llegó un catirito por ahí, jovencito, como de 16, 17 añitos, y cuando ella observó a aquel muchachito que llegó con la gallardía que llegó, que se le paraba a Goliat y le decía, tú vienes contra mí con espada y jabalina. ¿Qué pasó con esta muchachita cuando observó a David? La hija del rey quedó flechada. Queda flechada. Ella se llama Mical. Ella queda flechada con el rey David, se enamora. Dice la palabra que lo amó. Y cuando el rey Saúl, que yo prediqué de eso, se entera, ¿verdad?, de la fama que está adquiriendo David por las hazañas que logra, y como él se comprometió a que matara a Goliat, le entregaba a su hija, no le quedaba otra, tenía que entregarle a David a su hija. Pero ¿qué pasó? Como era tramposo, era mentiroso y estaba en amargura, vino y orquestó un plan. Y el plan fue el siguiente: como en aquel tiempo tenían que presentar unas dotes para que te ganaran una princesa, como en algunas culturas que todavía lo hacen, que llevan 100 ovejas o vacas, qué sé yo, había que presentarle algo al rey para quedarse con la hija del rey. Y él le dijo a David, yo no quiero ovejas, yo no quiero camello, yo no quiero caballo, yo no quiero vaca. Yo tengo un desafío para ti, tú te la das del poderosito, tú te la das del guerrero, pues. Quiero que vayas a la tierra de los filisteos y me traigas 100 prepucios. O sea, por otra palabra, vence a 100 filisteos, porque es la única manera como puedes quitarle esa parte del prepucio sin considerarlo, y los traes para acá. Aquellos que leen Biblia, yo lo prediqué una vez, eso fue una provocación. Y yo tengo una prédica de eso que está por ahí en las redes,
Creo que se llama Cuando el mal te promueve, porque orquestaron un plan en contra de David para que muriera, pero David no le trajo 100 prepucios al rey, duplicó la cantidad y le trajo 200. ¿Usted cree que cuando el rey lo vio quedó sorprendido positivamente? El rey estaba por dentro, miren, súper molesto porque no le quedaba de otra y tenía que entregarle la princesa al catirito. Y le entregaron a David a Mical. Ella enamoradísima de David, pero comienza una persecución de Saúl hacia David. Y la persecución es porque quería acabar con él, porque sabía que David era el rey y ya había sido desechado por su desobediencia. Y comenzó una persecución y yo le predicaba y le tiré una lanza a David para traspasarlo. ¿Y qué hizo Mical? Porque la gente solamente habla de Jonatán. Está muy bien, Jonatán, un ser hermoso, se amó con David, sus almas se ligaron. Una amistad de referencia en la Biblia, creo que es la amistad más fuerte que aparece en la Escritura. Y Jonatán era hermano de Mical. Pero nadie habla de Mical, hermano. Mical hizo lo mismo que Jonatán. Mical en su momento ayudó a David a escapar de Saúl, para que Saúl no acabara con David. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque lo amaba. Pero la gente saca hoy por hoy, hay hasta alabanza, que hoy por hoy mencionan la actitud negativa de Mical. ¿Cuál fue la actitud negativa de Mical? Que cuando David venía celebrando que había recuperado el arca, venía danzando para Jehová y como que las ropas menores se le estaban yendo, ella hace un juicio de valor. ¿Y qué dice ella? Ella de una u otra forma emitió un comentario negativo hacia la conducta de David. Lo que usted se lo hace saber y le dice, compórtate. ¿No ves que es vergonzoso lo que estás haciendo? Y muchas personas dicen que ella menospreció a David. Muchas personas teológicamente se atreven a decir incluso que ella menospreció la presencia de Jehová y todo lo demás. Pero es muy fácil hablar cuando usted no conoce la historia. ¿Sabe quién era Mical? Después de casarse con David, después de cumplir sus sueños con el hombre que amaba, David se tiene que ir, pero David no se la pudo llevar. Ella prefirió que David se fuera porque lo amaba. Cuando uno ama, mire, uno suelta. Y ella lo suelta. ¿Y qué pasa con David? David tiene un problemita. Y es que tiene un corazón muy grande. Eso es correcto. Y David tenía un corazón tan grande que él amaba rápidamente a muchas. Y ella se queda en el palacio viviendo un despecho. Porque voy a hablar de esto para que usted pueda entender a dónde el pastor quiere llegar. Y David se va, y David hace su vida con los 600 valientes que se levantan con David, ¿verdad? Y cada uno con su esposa, y David tuvo 1, y 2, y 3, y 4, y eso es incontable. Y a Mical, que las mujeres que están acá van a estar de acuerdo conmigo, su padre, por la cultura que tenía, la vio como un objeto, y creo que se llama Paltiel, ¿verdad? Uno de los servidores de Saúl. Ven acá, llévate esa mercancía, se la entregó. Y Mical en su mente y en su corazón, ella le pertenecía a David, pero se la entregan a otro hombre. Y a Dios gracias por las mujeres que nacieron en Latinoamérica y en Venezuela, porque si no se tocaron en el Medio Oriente, hubiese sido fuerte. Porque muchas veces negocian desde la niñez, desde el vientre a esa mujer. Y Mical estaba herida. Escúcheme bien. No es lo mismo el comportamiento de una persona sana a alguien que está herido. David tenía el corazón ya sano. David vivió muchos procesos, pero David rehizo su vida. Y cuando David está como rey, en su momento, manda a pedir a Mical, porque era su esposa. Pero cuando Mical llega, se consigue la sorpresa cuando la suegra, y que no es una, ni dos, ni tres, sino 4 o 5 grupos de mujeres que ya David tenía. ¿Y saben qué es difícil? Que la mujer comparta el esposo. A las mujeres no les gusta compartir el esposo. Y no está bien. Entonces muchos ven a aquella mujer como necia. Pero ¿sabe qué había en Mical? Amargura, proceso, herida, dolor. Y cuando una persona ha sido arrastrada hasta lo más bajo, cuando han jugado con sus sentimientos, cuando se ha sentido usada como un objeto, escuche bien, no espere usted la mejor conducta y el mejor comportamiento de la misma. Por eso, hermanos, los hijos de Dios tenemos que abrazar lo que dice la palabra. Estamos prontos para oír la palabra, pero muy tartamudos, retrasados para hablar y para dejarnos. Porque es que somos muy prontos
una persona con usted es que todo el tiempo está bravo, todo el tiempo está brava, todo el tiempo está gritando, ahí hay una marca. Cuando usted es una persona que constantemente está irritable y llega y cambia atmósfera, ¿sí se da cuenta? Hay gente que cambia atmósfera si usted lo permite. Yo no lo permito. ¿Qué hago yo? Cuando me he conseguido escenarios como eso, sacudo mis pies. ¿Sabe qué significa sacudir mis pies? Me muevo. Porque yo no estoy para hacer guerra de chazán, aquello que viene de mi escuela. Guerra de poderes, un tiro para allá, un tiro para acá, el mal contra el bien. No, de esa manera no. De esa manera no puedo en su momento corregir a la persona cuando esté sola, no la expongo públicamente para ridiculizarla. En su momento le hago saber que esa conducta que tiene es el reflejo de que hay una marca y hay que trabajarlo. Pero no me pongo del tú al tú, del dime tú me das, yo te doy. Porque no es lo más correcto como hijo de Dios. Pero cuando una persona constantemente manifiesta amargura, y esto se lo estoy diciendo al pueblo de Dios con toda la responsabilidad y con toda la seriedad, las alarmas tienen que encenderse, hermano. Hay una marca desde la niñez. Normalmente, cuando un hijo crece en un hogar donde papá se fue, porque papá falló, porque papá tenía más mujeres que David, o porque papá hizo lo incorrecto, esos hijos crecen con fractura. Que el Señor la sana, claro que la sana, pero esos hijos crecen con fractura. Muchas veces, cuando una niña no tuvo la figura paterna en la casa y le toca desde muy pequeña trabajar, salir adelante, su comportamiento no va a ser el mismo frágil de una niña fresa galletita, porque la vida la obligó a ser fuerte. La vida la llevó, las circunstancias de la vida la llevaron a mantener un comportamiento que muchas veces no es el más agradable. Entonces, cuando usted ve a una persona con una conducta como esta, no la aplauda, porque yo no vine para acá tampoco a aplaudir el hecho de que una persona esté en amargura. Vine a recordarle que si hay alguien en amargura en esta mañana, es el momento que por favor aceleres y cruces ese valle. No fuiste diseñado para quedarte en el valle de la amargura. ¿Saben por qué? Porque en el valle de la amargura no hay nada, solo sequía. El valle de la amargura es un desierto. ¿Y saben qué te estoy tratando de decir con esto? Que si tú vives en amargura te vas a quedar solo. Porque nadie está diseñado para aguantarse a una persona amargada. No es ni siquiera bíblico que usted tenga que aguantarse 20, 30 años de flecha de una persona que te maldiga, de una persona que constantemente cambia atmósfera, pero de manera negativa en casa, que sea pesimista, que sea negativa, que mantenga su voz alta todo el tiempo, porque su lenguaje es el grito. Tú no fuiste diseñado para eso. Tú fuiste diseñado para que se evidencie en ti, en tu casa, en tu hogar, el fruto del Espíritu. ¿Y cuáles son? Ayúdeme, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, unidad, templanza, mansedumbre, amargura. ¿Y qué más? Gracias a Dios que el pastor habló. Por ahí escucha a mí. La amargura no es un fruto del Espíritu. La amargura es una obra de la carne que se manifiesta en aquel que se conforma con tenerla como una inquilina en casa. Sácala de tu hogar. Sácala en el nombre del Señor. Van a haber personas en tu vida como Penina. Penina llegó para entrenar el alma de Ana. Personas que a veces no tolera, pero que el Señor permite que estén ahí porque necesitas formar algo en tu carácter. Es que tú eres muy impaciente y esa persona, el Señor quiere enseñarte a ser paciente. El Señor quiere enseñarte a desarrollar ese amor, esa empatía. Por eso a veces coloca personas que no son fáciles humanamente hablando. Pero ¿sabe algo? Usted tampoco es fácil para alguien. Así como alguien es fácil para ti y quererlo, tolerarlo, hay alguien para el cual tú no eres fácil. Porque todo es una cadena. Pero hoy el Señor te ha traído a casa para recordarte que no te quiere 40 años como Israel en el desierto. Porque ¿sabes qué pasó con esos 40 años de Israel? Israel se amargó. Y esa amargura no permitió que el diseño que Dios tenía para ellos se ejecutara. ¿Saben cuál era el diseño? Que conquistaran la tierra prometida. Pero no pudieron entrar. Fueron unos pocos. Fue una generación distinta a la que terminó entrando a la tierra que fluía leche y miel.
Pero aquellos hombres que recibieron promesas, ni siquiera el mismo Moisés logró entrar a la tierra prometida. Y muchos se quedaron en el desierto porque no entendieron la dinámica del reino. Yo quiero que se ponga de pie, por favor. Les dije que la amargura es un disgusto o una tristeza por no poder satisfacer una necesidad o deseo. Y muchas veces llegamos a amargarnos por situaciones que nos gobiernan. Cuando un deseo te gobierna, puede llegar la amargura a tu vida, ¿sabías? Pero tú fuiste llamado para que el único que te gobierne es el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios te gobierna, Él es el que tiene la última palabra en tu vida. Pero cuando eres tú el que quieres manejar autogestión y quieres autogobernarte, vas a ir hacia el error constantemente. Y hoy el Señor te trajo a casa para recordarte que Él te llamó para conocer la verdad que es Cristo, y que conocer a Cristo te da la garantía de ser libre. Conoceréis la verdad y esa verdad te hará libre. Amén. Levanta sus manos al cielo. Y hoy todos vamos a renunciar a la amargura. No queremos estar un día más ahí. Hoy es el día para que eso cambie en tu vida. Analízate ahí donde estás. ¿Cómo es tu comportamiento en casa? ¿Te irritas cuando llegas a casa? ¿Te molesta todo lo que tu esposa te dice? ¿Te molesta todo lo que tu esposo te dice? ¿Le estás invirtiendo tiempo de valor a tus hijos? ¿O solamente estás llevando a la casa cansancio y fatiga y es lo que estás proyectando en lo mismo? Analiza en este momento si la amargura ha querido enseñorearse de tu vida, y ordénale en el nombre de Jesús, suéltala. Dile: Señor, tu vara y tu callado hoy me infunden aliento. Dile: Señor, ayúdame a que los tiempos se aceleren y yo pueda atravesar rápido esta etapa en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti está este pueblo. Hoy lo presento como pastor y líder de esta casa. Padre, hoy esta palabra tú la has traído a nuestro corazón, a nuestra mente, Padre, con la intención que la misma pueda generar un efecto transformador. Hoy públicamente yo reconozco, Señor, que muchas veces me he sentido identificado con alguno de estos personajes de los que hemos hablado el día de hoy. Señor, quizás en algún momento de mi vida la amargura ha ganado territorio en mi vida, en mi casa, en mi espacio, en mis quehaceres. Pero hoy en el nombre de Jesús yo renuncio a toda amargura. Pido perdón por todas las personas que han sido afectadas a través, Señor, de la amargura que por algún tiempo ha estado dentro de mí. Hoy las suelto, hoy las rechazo, hoy renuncio a ellas y declaro que en mi corazón gobierna el Espíritu Santo y se evidencia el fruto del mismo. Y el fruto del Espíritu Santo que se evidencia viendo en Aguirre es amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, bondad. Es lo que estamos pidiendo en esta mañana. Padre, Manuel Central delante de ti está. Cada familia de esta casa delante de ti está. Para que sigas obrando, Señor. El que se rinde, Señor, tú puedes obrar, porque rendirse es reconocer la dependencia de ti. Y hay una generación en esta casa que se rinde delante de ti, Señor, y reconoce dependencia total de aquel que tiene el poder para transformar matrimonios, para transformar familias, para transformar hogares, para transformar ambientes laborales, para transformar relaciones, para restaurar lo que aparentemente estaba quebrado. En ti, Señor, no todo está perdido. Lo creemos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén y amén.